Íñigo Errejón, Más País, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero sobre esto último, hoy había anunciado una comparecencia, parece que en la cadena SER decía el ministro Escrivá que aún hay flecos. En cualquier caso, lo que le llega a usted de esta renta mínima, lo poco que sabemos, o por lo menos la intención, a ustedes, a Más País, ¿cómo le suena? A nosotros nos suena bien, a nosotros nos suena que es necesario y nos suena que ya estaba tardando el gobierno español. No conocemos los detalles y hemos visto en las semanas pasadas varios globos sonda que nos han tenido mucho tiempo discutiendo, cuando en realidad lo que necesitamos es ya, de inmediato, una renta de cuarentena que no pierda el tiempo en controlar quién tiene derecho a acceder, sino que se pueda acceder por petición y que después, a posteriori, se compruebe si alguien cualificaba para acceder a esa renta o no, y si no, que lo devuelva vía impuestos en los próximos meses. Pero es muy urgente y aquí llegar tarde puede ser lo mismo que no llegar. Hay millones de compatriotas que tienen muchas dificultades para aguantar cuando la economía se pone en pausa o en casi pausa, y por tanto toda esa gente necesita de inmediato una renta de cuarentena. Nos falta conocer los detalles, la condicionalidad, quién podrá acceder, pero nos suena bien y decimos que ya, que cuanto antes y que lo más amplia posible, porque proteger a los españoles es caro, pero levantar el país, si mucha gente se cae, va a ser mucho más caro. Hoy a las 12:30 Pedro Sánchez inicia con usted la ronda de contactos para ese gran acuerdo contra el coronavirus. ¿Qué espera del presidente del gobierno y qué ofrecerán ustedes, sabiendo que para un acuerdo, evidentemente entre partes, además de proponer, hay que ceder? Bueno, hemos escuchado mucho, me va a permitir la expresión, hemos escuchado mucho humo con metáforas del pasado sobre los pactos de la Moncloa, que no tienen nada que ver, era otra época y no son los mismos retos que tenemos que enfrentar. Hoy no necesitamos unos pactos para ajustar y para recortar salarios, es todo lo contrario. Hoy necesitamos unos acuerdos. Y está bien que la gente quiera acuerdos. Nosotros creemos que es bueno que las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en las grandes cuestiones. Pero aquí lo importante siempre no es la foto, es para qué. ¿Con qué voluntad acudimos nosotros a esa llamada o qué le transmitiremos al presidente? Bueno, que España necesita de inmediato movilizar muchos recursos para hacer dos cosas. Para la protección de los españoles, hay muchos autónomos todavía insuficientemente protegidos, hay mucha gente que se está quedando fuera de las ayudas porque es un laberinto burocrático llegar a las ayudas para la moratoria de hipotecas o para los préstamos para alquileres, y hay que proteger mejor a la gente que más lo necesita. Y en segundo lugar, un ambicioso programa de reactivación económica. Cuando hayamos derrotado del todo al virus, vamos a necesitar derrotar a la crisis. Y para eso necesitamos inyectar mucho dinero en la economía para una transformación de nuestro sistema productivo, que para nosotros pasa por la transición ecológica y generar miles de empleos verdes. Y hacemos una pregunta, la hicimos ayer en el Congreso de los Diputados, que es la pregunta política seguramente más importante de nuestro tiempo. ¿Todo esto quién lo va a pagar? Bueno, pues si no se dice, esto van a ser recortes en el futuro. Nosotros creemos que esto se tiene que pagar, uno, con una mutualización de la deuda en Europa. Hoy la Unión Europea tiene que demostrar su razón de ser. Y dos, con una tasa COVID que propusimos ayer, que se parece mucho, por ejemplo, a aquellas con las que Estados Unidos salió de las crisis de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y del crack del 29. Quienes más tienen que apretarse un poquito, un 1% más, el cinturón, para que podamos salir adelante como país. Encuesta del CIS, el 87% de los españoles piden que los partidos apoyen más al gobierno y dejen las críticas para más adelante. ¿Le dan validez? ¿Cree usted que es un sentir general? No lo he mirado en detalle, pero algunas de las preguntas que he visto, de la redacción de las preguntas, son cuanto menos llamativas o polémicas. Todo el mundo sabe, desde primero de sociología o de políticas, uno sabe que la forma en la que redactas la pregunta puede inducir a un tipo de respuesta o de otra. Y hace tiempo que es muy difícil comparar al CIS porque va cambiando de preguntas y de metodología de un cuestionario a otro. No estoy en la cocina, no conozco exactamente qué premisas tiene detrás, pero no me parece bueno que el CIS esté tan en medio del debate político y tan cuestionado por los expertos y por los académicos. Hay una pregunta que ha sido polémica, como usted dice. La oposición, fundamentalmente Vox y PP, dicen que una pregunta de esa pregunta se desprende que el gobierno quiere instaurar la censura en los medios privados. ¿Lo interpreta usted así?
Yo no creo que haya ninguna censura en España y me alegro. La inmensa mayoría de los medios son, de hecho, medios más bien opuestos al gobierno. Y todo el mundo tiene derecho a manifestar lo que quiera. Creo que a las derechas hay que decirles que en un momento tan difícil para nuestro país dejen de intentar sembrar sistemáticamente el enfrentamiento, pero es verdad que esa pregunta es una pregunta, digamos, como mínimo de respuesta un poco inducida. A mí esa pregunta no me ha gustado. Ahora, el que de esa pregunta quiera deducir que en realidad es que en España hay un problema para la libertad de expresión, yo creo que se está desmintiendo a sí mismo, porque lo dice por todos los canales a su disposición. Afortunadamente en España tenemos un debate público abierto y necesitamos que pueda haber muchas voces y que la gente contraste cuáles son las más sensatas, las que dicen más la verdad o las que apuestan más por el interés general de nuestro país. Pero que haya debate no significa... Creo que haya debate es la demostración palmaria de que todo el mundo tiene posibilidades para expresarse. También, incluso, bueno, pues aquellos que lo están haciendo para intentar, en medio de un momento de muchísimo dolor, sembrar enfrentamiento entre españoles. En una nota de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Prensa, se criticaba el ataque de algunos medios, fundamentalmente Vox, a los periodistas, a los medios de comunicación. ¿Alguna valoración al respecto? Sí, yo tengo la sensación de que las derechas y sobre todo la extrema derecha, que es quien le marca el paso al final al Partido Popular, se están equivocando en nuestro país, porque están intentando introducir una dinámica de resentimiento que yo no es la que veo entre mis vecinos, por ejemplo. Yo creo que lo que nos está permitiendo enfrentar la crisis está siendo los servicios públicos, los trabajadores de la sanidad, la sensación de solidaridad cívica, la sensación de que de esta solo salimos si salimos como comunidad, como pueblo. Y yo creo que algunos están más interesados en hacer otras guerras particulares. Y hoy la guerra que hay que librar es, uno, contra el virus y dos, contra la crisis y la pobreza que nos puede dejar después. Quienes estén en otras tienen todo el derecho a estarlo, pero a mí me interesa menos. No es en lo que más país vamos a estar. Sobre el tono de ayer, no sé si tiene relación con la tensión en las redes sociales, en algunos medios, el tono dialéctico y el lenguaje incluso acerado que se ha escuchado. ¿La relación del Gobierno con la oposición en este sentido es una anomalía en Europa? ¿Qué es más culpa del Gobierno y de la oposición? ¿Qué valoración hace usted del clima político que estamos viviendo? Quiero primero romper una lanza en favor del debate político. Hay mucha gente que dice que en estos momentos habría que dejar de lado las ideologías. Eso es una tontería. En este momento, precisamente en este momento, es cuando más importantes son las ideas. Por ejemplo, en este momento es cuando más importante es hacer una defensa firme de los servicios públicos. Si estamos pudiendo enfrentar esto es porque pese a mucho tiempo de recortes que hoy se prueba que matan, tenemos una sanidad pública que puede estar a la altura, incluso con las manos atadas a la espalda por los recortes. Claro que ahora hace falta el debate político y claro que hace falta las ideas. Ahora, en mi opinión, o es más bien un deseo, digamos como diputado, pero también como ciudadano, en mi opinión, ese debate político debería estar más orientado a cómo salimos de esta y cómo reconstruimos el país que al reparto de las culpas. Creo que es pronto para eso y creo que hay algunos a los que se les está viendo apresurarse demasiado en el debate de las culpas en lugar del debate de la solución. Y en el debate de la solución es donde yo creo que nos podemos entender. Y ahí nosotros ponemos las propuestas encima de la mesa. Un gran acuerdo para la protección social y la reconstrucción nacional. Y la reconstrucción nacional no es un eslogan vacío, tiene cosas concretas. Hay que apostar por todo aquello que la crisis ha manifestado que nos faltaba en este país. Hay que revitalizar la industria española, porque producimos muy pocas cosas aquí. Hay que recuperar soberanía alimentaria, hay que fortalecer los servicios públicos, hay que tener un sistema fiscal más justo y que redistribuya la riqueza. Todo eso que cuando el virus ha llegado se ha mostrado que eran nuestras vergüenzas, hay que aprovechar ahora para reconstruirlo. Creo que la crisis del COVID o de la COVID-19 lo cambia todo y va a definir qué país vamos a ser de aquí en adelante para las próximas generaciones. Me gustaría que estuviéramos más discutiendo de eso y, por desgracia, en las intervenciones de algunos, en mi opinión, sobre todo en las intervenciones de las derechas, se ve muy ausente, pero cada uno elige la forma de política que quiere hacer. Es probable que haya una prórroga más del estado de alarma. Ustedes en principio dicen que si los expertos creen que es necesario hay que aprobarla, pero le quería preguntar cómo tiene que ser o cómo será el posconfinamiento. ¿Cómo tenemos que afrontarlo? Se habla mucho del debate de los niños, de los mayores. ¿Cómo tenemos que afrontar todo ese nuevo escenario que se puede abrir dentro de unas semanas? Con respecto a la prórroga del estado de alarma, nosotros creemos que
va a ser posiblemente necesaria. No estuvimos de acuerdo con el Gobierno cuando mandó a trabajar a inicios de esta semana a cientos de miles de españoles cuando la curva todavía no estaba aplanada, y creemos que ahí han podido las presiones de quienes estaban pensando más en su beneficio económico inmediato que en el aumento, digamos, o sea, que en la salud del conjunto del país. Creemos que el confinamiento tiene que ser duro para que sea más corto, pero creemos que una vez que vayamos derrotando la curva y que vayamos derrotando al virus, hay que ir como desescalando progresivamente. Y eso seguramente pasa porque la gente puede hacer ejercicio en horario restringido, porque los niños, que cuando viven en pisos pequeños es muy difícil el confinamiento para las familias, puedan ir saliendo un tiempo a casa. Y seguramente también pasa por estudiar, pues que el confinamiento hay que ir relajando el confinamiento dependiendo de los lugares, ¿no? Seguramente en Madrid tarde más, porque hemos sido el epicentro de una buena parte de la pandemia, y en otras comunidades autónomas se pueda ir estudiando. Creo que tiene que ser escalado, que tiene que ser paulatino, pero yo querría hacer un llamamiento a la prudencia. Hemos hecho mucho esfuerzo durante todo este mes, no lo tiremos por la borda ahora por apurar una semana o por apurar 3 días. Para todos es difícil, el Gobierno tiene que proteger a los españoles durante el confinamiento, y hagámoslo lento si hace falta para no tener que estar volviéndolo a hacer dentro de un mes. Un minuto, que tengo que ir con más conexiones, pero no quería acabar esta conversación, esta entrevista, con un tema que se ha comentado en algunos medios. Su posición y la DRC han obligado a que se debata y vote en la Cámara, según tengo entendido, y si no me corrige, como proyecto de ley el proyecto de medidas económicas ante la pandemia. ¿Ustedes votarían a favor si se cambia el texto en parte que permitía a Iglesias y al jefe del gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, estar en la comisión que regula el CNI? ¿Esto es así? ¿Es prioritario ahora? ¿Tan negativa es su presencia? No, eso el Gobierno lo metió en ese paquete, pero no tiene nada que ver. Nosotros ni le prestamos atención a ese artículo. Nosotros lo que dijimos es que las medidas de protección social, muchas de ellas, eran insuficientes. Protegía más a un rentista que tiene 10 casas que a alguien que tiene que pagar el alquiler y que tiene dificultades, que a veces no llega a los préstamos porque se pierde en toda una maraña, o no protege lo suficiente a los autónomos, que parece que tienen que ver su actividad laboral totalmente derrumbada para recibir una parte de los préstamos. Lo que le dijimos al Gobierno es que había que mejorarlo y que queríamos poder discutirlo como ley. Y también le recordamos, humildemente, que es un Gobierno en minoría, y que un Gobierno en minoría tiene que seducir y tiene que negociar en el Parlamento, y no puede traer las cosas ya cerradas. Lo discutiremos. Estoy convencido que lo mejoraremos y que del Parlamento saldrá un paquete que proteja más y mejor a los españoles para que mañana levantar la economía sea más fácil. Íñigo Errejón, Más País, muchísimas gracias, como siempre, por atender a la televisión pública. Cuídese mucho. A ustedes, a Televisión Española, muchas gracias.